La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Amigos de esta feria virtual, estamos muy felices de poder tener esta conversación hoy para hablar de una periodista bien importante en la historia, diría yo en la historia universal por la participación que tuvo en momentos específicos de la historia del mundo, pero también para la historia del periodismo y del periodismo femenino, del periodismo militante, lo cual me parece muy interesante y que ahorita conversaremos porque tenemos a dos presentadoras excelentes. Tenemos con nosotros a Lidiet Carrión y a Diana del Ángel, de las cuales yo recomiendo ampliamente sus libros, ¿no? La Fosa del Agua y Los Procesos de la Noche, sí se llama así, ¿verdad? No me estoy Proceso. equivocando. Sí. Son dos libros, uno publicado en Random House, ¿sí? Y el otro en Almadía Editorial. Entonces, si pueden, acérquense mucho. Y hoy vamos a hablar de Larisa Reisner, quien fue la periodista más roja de las rojas, sumamente militante y que por problemas con el partido bolchevique, pues la fueron haciendo a un lado y prácticamente borrando de la historia con H mayúscula de la Revolución Rusa que ha sido tan manipulada. Aquí tengo dos de sus libros que publicó el Fondo de Cultura Económica en la colección popular, en esta subcolección de periodismo narrativo hecho con la Universidad Iberoamericana y que ustedes podrán encontrar con estos lomos verdes. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a Diana, Lidiet, por estar aquí. Muchísimas gracias. Y me gustaría que empezáramos conversando, sabiendo si ustedes ya habían leído a Larisa, si ya la conocían, si tenían libros a la mano. Y también, bueno, cuál es su percepción, ya sea ahora que se reencontraron con ella o que la conocieron por primera vez. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Eh, bueno, yo la verdad es que no la había leído y en ese sentido celebro mucho que se publique en una colección de tan largo alcance como la colección popular, porque ahora pues que la conozco, pues creo que es muy importante que su obra sea conocida, ¿no? O sea, pienso que, bueno, además de, pues, de estos problemas que ella tuvo con el partido bolchevique, el hecho de que haya muerto a los 30 años, pues también influyó, ¿no? En este olvido o hizo más fácil, ¿no? Este proceso de olvido. Y a mí me gusta, bueno, me gustó mucho leerla. Creo que en efecto es una escritura muy combativa, ¿no? Y a pesar de que, digamos, ha habido todo este desencanto, ¿no? De lo que produjo la Revolución Rusa y todas las críticas que se han hecho, creo que cuando uno lee sus textos se emociona profundamente por la manera en que lo está contando, ¿no? Y bueno, además emociona mucho conocer y reivindicar la figura de Larisa, no solo como periodista, sino también pues como militante, ¿no? Y bueno, o sea, decir que estos textos, la primera parte, ¿no? Pues ella los escribió no solo como cronista, ¿no? Sino como partícipe, como soldado, ¿no? De la batalla, ¿no? Que nos está narrando, pero bueno, a ver qué nos cuenta Lidiet. Hola, bueno, pues, pues muchas gracias por la invitación. Yo tampoco la conocía, fue muy interesante leerla y poder, digamos, conocer esta parte de su obra. A mí me parece una cosa muy importante. Eh, Ella hace esta narración en esta primera parte sobre sobre la defensa de un pueblo, en donde nos describe además a León Trotsky no solo como el personaje que fue asesinado aquí en México, sino como el gran estratega. Y creo que una de las cualidades, bueno, ya haciendo como una lectura un poco crítica de la obra que pude conocer, porque yo, insisto, yo no la conocía, no la tenía ni en el radar, es cómo
tiene esta capacidad del acronista de poder explicar o de poder percibir cosas que otros no van a ver. A mí me gusta mucho esta pincelada que hace de Trotsky, en donde explica que lo que logra ver, que lo que es así como muy, muy interesante de Trotsky es que Trotsky percibía y todas aquellas cosas que estaba haciendo, por ejemplo, los soldados y que estaban haciendo todos al momento de estar trabajando, se daba cuenta de los aciertos y ¿cómo podemos llamar? De la temperatura ahora sí que de las masas, e inmediatamente institucionalizaba aquello que estaba saliendo, lo cual le daba un enorme dinamismo a la revolución. Creo que esa lectura, eso es una cualidad de ella, pero además desde el inicio está siendo crítica, inclusive en esta primera crónica que es cuando es muy, muy jovencita, 24 más o menos, calculo. A pesar de que ella está misma enamorada de la revolución y que está participando, al final de esta crónica hace una pincelada de cómo queda todo destruido, cómo queda todo muerto en estas batallas, y dice, esto es la victoria. A ver, se los quiero leer porque me impresiona, ¿no? Bueno, que también es triste, porque finalmente para que un cronista se haga, pues en realidad se requiere tiempo para ir afinando, ¿no? Y ella no tuvo ese tiempo, pero dice, bueno, los cañones abandonados con las bocas hacia arriba parecían en la penumbra figuras abatidas, congeladas en una desesperanza muda, con las cabezas apoyadas sobre unas manos frías y húmedas de rocío. Niebla, la gente empieza a temblar de frío y de tensión nerviosa. El olor del aceite de las máquinas y de las cuerdas con alquitrán permea el aire. El cuello azul del artillero gira con el movimiento de su cuerpo, mientras contempla con asombro cómo la ribera despoblada y áfona reposa en un silencio de muerte. Esto es la victoria. Y ahí termina su primera crónica, ¿no? Entonces uno dice, o sea, desde ese momento en el cual ella es absoluta y completamente, ¿cómo podemos llamar? Apoyadora, pues, ¿no? De la Revolución Rusa, está viendo otras cosas, ¿no? Y eso en 1918, en 1920, siendo además mujer, ¿no? En una revolución que yo de alguna manera también simpatizo profundamente y que vaya, o sea, y que es una tristeza en lo que va degenerando, ella tuvo esta libertad de pensamiento y esta capacidad crítica de narrar eso en ese momento. Pues la verdad, me parece que hay mucho que aprenderle a esta mujer tan joven, ¿no? A esta intelectual tan joven. Ya en esta segunda parte, además, es unas críticas brutales y ella prevé, por ejemplo, en esta parte de cómo siguen trabajando, en qué condiciones están trabajando los mineros, sobre todo los mineros, dice, pues es que la revolución se va a caer, ¿no? Y era 1928, 24, aquí no lo apunté. Pero, y para mí me parece muy importante, trayéndolo un poco acá, o sea, no es que nada más me interesa a los historiadores o a los que están estudiando el periodismo, etcétera, pues ese es el trabajo del periodista. Una cosa que a mí me ha costado mucho trabajo ir estableciendo es, bueno, yo por supuesto tengo una posición política y una lectura política, o sea, hay un interés mío, pero no puedo enceguecerme. Y es porque, pensando, por ejemplo, en este momento, ¿no? Donde se supone que entra una cosa diferente al poder, ¿no? No podemos dejar de ser críticos, no podemos volvernos a críticos ni jilgueros del gobierno, por más que hayamos simpatizado o simpaticemos con ciertas cuestiones, porque la labor del cronista, del periodista es otra, y es siempre prever, ¿no? Entonces esa libertad de pensamiento con un compromiso social muy profundo, porque ella sobre todo se queda del lado pues sobre todo los proletarios, me parece genial. Quiero recuperar ya para regresar la palabra, porque si no, es que yo me pongo hablando y luego me arrepiento de lo que digo, luego digo, ¿para qué dije eso? Por favor, no lo pongan en línea. A mí esta parte me fascina, me gusta mucho. Bueno, dice, hace una crítica a la minería de aquella época, describe de manera muy bien cómo descubren unas minas de platino muy importantes, pero describe esto, o sea, que digo, esto aplica para la minería a cielo abierto. Por cierto, ahí que el gobierno, por cierto, de López Obrador ha seguido haciendo oídos sordos, pero
me encanta, ¿no? Dice, déjeme ver si, que además, que la manera como, no lo recogí, pero era maravilloso, que decía, la manera en cómo se hace la minería de platino es espantosa, es horrible. Ponen unas máquinas que devora montes, devora pantanos, devora tierra, devora madera para escupir unas pepitas miserables de platino, ¿no? Y se pregunta si esto realmente va a generar riqueza. Pero además narra una cosa que es terrible, ¿no? Que tienen esta mina, que es como una suerte de paraestatal, ¿no? En donde tienen a sus mineros en la absoluta y completa miseria y los tienen leyendo a Lenin. O sea, estamos hablando de que esto lo narra una mujer que es comunista, que es absoluta y completamente simpatizante del Ejército Rojo y que participó, ¿no? Y que dice, tienen leyendo a Lenin, pero los tienen en pues unas construcciones que tenía la antigua empresa, que era transnacional, que era inglesa, ¿no? En unas condiciones asquerosas, y dice, ni siquiera les dan permiso, en un lugar lleno de madera y de árboles, que además se queman cada año, ni siquiera les dan permiso de construirse una casita de madera soleada y los tienen durmiendo en unos lugares llenos de chinches, ¿no? Y dice, pues así la revolución se va a caer, oigan, ¿no? Y lo peor es que los pequeños productores, esos sí pueden tener sus casitas. Y creo que, bueno, a mí me emocionó mucho porque además sigue aplicando para la minería en la actualidad, ¿no? Es decir, tenemos 100 años, 100 y cacho años, viendo cómo se destruyen los recursos naturales en aras de una riqueza que quién sabe en dónde está realmente, y que esta maquinaria sin sentido y sin inteligencia, llena de contradicciones, no se detiene. En fin, bueno, pues eso quería como aportar. Antes de regresarle la palabra a Diana, yo nada más quería como para poner en contexto aquí a las personas que nos están acompañando amablemente, es que después del triunfo de la revolución en 1918, como muchos sabrán, hay todavía pues cachos del Ejército Blanco que siguen existiendo y haciendo una especie de contrarrevolución, de guerra civil en la Rusia de esa época, y justamente Sviansk, ¿no? Que era de esta población de la que hablábamos hace rato, es un punto estratégico para poder entrar a Moscú, para poder tomar las ciudades importantes, ¿no? Entonces, por eso fue tan importante la defensa de ese espacio y la llegada del tren rojo de Trotsky, ¿no? También el tema de la industria minera, y bueno, yo no sé si es el fragmento que querías tú compartirnos, pero bueno, me acabo de encontrar yo uno que me gusta mucho y lo voy a leer muy rápidamente como prólogo para darle la palabra a Diana. Es de un capítulo que se llama Habitantes de las Sombras. Hay un límite pasado en el cual el hombre rompe la última amarra que le ataba a la superficie de la tierra, el sentimiento innato de la verticalidad. En la galería número 48, los mineros tienen que echarse vientre arriba, apoyarse con las rodillas y las manos contra los puntales, cuya interminable procesión se pierde en la nada sombría. ¿Dónde está el blanco mechón de luz? ¿Dónde la salida? ¿Dónde la superficie? Se siente uno ahogado por una nube de polvo, de escombros y de vaho colaginoso. De vez en cuando se oye el estrépito que producen las piedras de carbón derrumbándose sobre las vagonetas. Imposible levantar la cabeza aquí. El entibado de la galería nos toca en los hombros, entre el pecho y la veta bruñida de carbón que resuma agua y a cada paso se desmorona. Apenas hay sitio para la lámpara que pende de la pelliza. La tierra, perseguida por el hombre, huye hacia lo alto, huye a derecha, a izquierda, pero a la postre, alcanzada, prisionera, se rinde al pico del minero, se ceba en ella como el gavilán en las tripas del caballo muerto. Una descripción muy, muy bonita. Ambas son escritoras y ambas son periodistas. Yo estudié periodismo y que escribo de vez en cuando, pero sí llegar a esa descripción en donde puedes sentir esa verticalidad de la tierra, a mí me produce una fiesta del lenguaje. Diana. Sí, pues un poco retomando lo que comentaba Lidiet, de manera coincidente, me tocó leer este libro junto con el de
Svetlana Alexievich, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y me pareció muy interesante, o sea, leer este libro a la luz de las reflexiones que plantea Svetlana acerca de cómo cuando ella comenzó a hacer las entrevistas para ese libro, ¿no? Cómo las mujeres contaban otra guerra, ¿no? A pesar de que era, digamos, a pesar de que todos conocemos una historia de la guerra, ¿no? Las mujeres tienen otra forma de contarla, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo esta Larisa va justamente dándonos otra perspectiva, ¿no? Una de ellas es esta que nos leyó Lidiet, ¿no? Acerca de cómo la victoria es algo, pues, terrible, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo en las descripciones de Larisa está muy presente siempre todos los seres vivos, no solo los seres humanos, ¿no? Sino también la naturaleza. Y entonces quisiera leer 2 fragmentos de donde se ve esto. Estos son de la primera parte del libro, que son las crónicas de esta batalla. Dice, aquellos seres humanos que dormían en el suelo de la estación, en chozas mugrientas llenas de paja y trozos de vidrio, apenas tenían esperanzas de victoria y por ello no temían a nada. A nadie le interesaba especular sobre el momento y la manera en la que aquello terminaría. El mañana simplemente no existía, solo había un breve espacio de tiempo caliente y humoso, el hoy, y de él se vivía como se vive en tiempo de cosecha. Y tiene otro fragmento en donde compara pues los escenarios producidos pues por esta batalla con las pinturas de Goya, ¿no? Y a mí me pareció pues muy acertado y también porque además pone en evidencia los recursos plásticos que ella utiliza, ¿no? Para hacer estas descripciones. Y digamos ya pensando en la segunda parte del libro que justamente habla de cómo se lleva a cabo la extracción del platino, ¿no? En esta zona de Rusia. Yo también pensaba mientras lo leía que había una actualidad muy importante en torno a los procesos extractivistas, ¿no? Que vivimos ahora en distintas partes del territorio en México, pero también pues, de otros países de Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, pues me parecía que era necesario, ¿no? O sea, que esta reivindicación de su escritura era necesaria en un contexto en donde de alguna manera, pues nos seguimos enfrentando al mismo sistema, ¿no? Que es el sistema capitalista, ¿no? Que finalmente es, pues, el que produce esta serie de fenómenos así extractivistas de la naturaleza, pero también de los saberes y pues, de lo que es la vida humana, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues ahí a mí me llamó muchísimo la atención un texto, ¿no? Porque aquí ella es muy clara, ¿no? Acerca de cómo está hablando, o sea, cómo expone cómo esta extracción del platino obedece a otros intereses que no son propiamente los de las personas que habitan esos territorios, ni tampoco ¿no? O sea, aquí tengo un fragmento que dice, y el telégrafo se estremecía agitado por la jeringonza extranjera, por aquellos furiosos urgente, 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 con que Europa quería llegar a la entraña del platino brillante y pacífico, que dormitaba sin meterse con nadie en la tierra, debajo del musgo velludo, ramas de pino y nieve. Y este fragmento me gusta mucho porque, o sea, obviamente está denunciando pues el intervencionismo extranjero ahí pues de Europa, pero también cómo describe el platino, ¿no? Como este ser que está durmiendo debajo de la tierra, ¿no? Y que es un poco lo que después va a tocar, ¿no? Con lo que decía Lidier acerca de cómo entran las máquinas, ¿no? Y en su descripción, porque desde luego es así, pues todos estos procesos están finalmente atacando a un ser vivo, ¿no? Que es finalmente la tierra, ¿no? Yo creo que los pueblos originarios tienen muy clara esta concepción, pero para mucha gente no es así. Desde luego para quienes promueven este tipo de prácticas y para quienes financian este tipo de prácticas, pues no es así.
pero a mí me llama mucho la atención cómo ella lo va describiendo de una manera tan clara y cómo pues en un mismo párrafo, en un par de líneas, están presentes la cuestión política, pero también la cuestión ecológica, ¿no? La cuestión, pues, de cariño, ¿no? Hacia la naturaleza. Y yo creo que eso a mí me gusta mucho porque creo que no es fácil encontrarlo, ¿no? Incluso en textos o en escritos de hoy, a veces uno se encuentra con textos que son o totalmente políticos o totalmente del otro lado, ¿no? Y yo creo que en estos textos de Larisa podemos encontrar esa, pues esa libertad, ¿no? En cierto modo, con que narra las cosas desde su propia perspectiva, ¿no? Creo que acaban de dar en algo muy importante y por lo cual también a mí era fundamental que esta presentación pudiera hacerse con escritoras como ustedes, ¿no? Porque creo que estamos tratando temas que, bueno, Larisa escribió hace más de 100 años, ¿no? Y estamos hablando, claro, del capitalismo, estamos hablando de la ecología, estamos hablando de los derechos de los obreros, de los pueblos originarios, pero también estamos hablando, a la hora de qué es Larisa, estamos hablando de una lucha contra el heteropatriarcado. Recordemos que Larisa fue sumamente criticada por la forma en la que llevaba su vida personal y su vida sexual, ¿no? Y ahorita estaba pensando en una pequeña nota que hace Carl Redek, quien fue pareja también de Larisa, que dice de uno de sus libros, ¿no? Que no está escrito por un artista sutil, sino por una combatiente y para combatientes. Y es ahí donde me gustaría trasladarnos un poco al presente, que era lo que estaban diciendo hace un momento, en cómo trabajar desde el periodismo, que se supone que debería de ser objetivo, cuando tenemos que juntar una visión política, de que sabemos cómo se mueve el ajedrez político, junto con nuestra militancia, junto con nuestro trabajo de informar, ¿no? Y me gustaría que saber ustedes cómo trasladan a su propio trabajo periodístico en este momento del país que es tan polar todo. Sí, bueno, antes que eso, yo lo que quisiera agregar es, bueno, al leer, por ejemplo, la introducción, el prólogo que se hace a esta edición, que por cierto espero mi edición en papel, porque me choca leer en PDF, y buscar como varios de las notas que han estado saliendo, sigue, sigue muy vigente este tema de, para el momento de reivindicar a una escritora, tener que hablar de lo que dicen otros hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna nota decía, es que fulano de tal dijo que era, además de que tenía el rostro de diosa del Olimpo, era chida, ¿no? O era bueno. Entonces, Paco Ignacio Taiwal, que respeto y admiro sus cosas, dice, la mejor escritora del siglo, la mejor periodista del siglo XX. Y el tema de mejor periodista del siglo XX es súper patriarcal, ¿no? O sea, desde el feminismo ya no se habla de quién es la mejor, o sea, eso, quién es el top 10 es patriarcal, ¿no? Porque entonces Svetlana Alexievich, pues también es del siglo XX, ¿no? Pensando en Svetlana, y bueno, y en México hay escritoras también que... Entonces, esa es una parte que tenemos que llevar a la discusión, es ella, esta escritora, esta periodista sobre todo, ¿no? Periodista además periodista de gastarse zapatos, que creo que es como se hace el periodismo en realidad. Que, bueno, se gastan ojos, se gasta lectura, pero también se gasta zapatos, o sea, se tiene que estudiar y reivindicar desde donde ella estaba, antes de tener que ponerle en el top 10 o de decir qué decían los hombres lomo plateado de la revolución o la no revolución, ¿no? De su época y de la época actual, ¿no? Entonces creo que una cosa que tenemos que aprender a hacer es a desarticular, tiene valor por ella, ¿no? Por ser una periodista que en ese momento se metió en lugares, o sea, cuando por ejemplo está narrando toda esta parte, todas estas batallas, dices, de verdad sí que estaba ahí, o sea, no se oía cómodo, ¿no? O sea, y no se oía cómodo y se oía riesgoso, pues, ¿no? Y ahí estaba, y tiene este análisis con todas las fallas o las críticas que podemos hacer, que ella misma también, como narran en el prólogo, pues después se va a burlar de sí misma, de pues sí estaba chava y tenía unas figuras literarias que pues ahora me daría mucho pena, ¿no? O que no tenía toda esta posibilidad crítica. Y creo que esa es una cosa que a mí me gustaría mucho destacar justo en esta pregunta que haces,
que el periodismo siempre tiene que estarse criticando a sí mismo, ¿no? Estoy segura, o sea, bueno, yo sé que yo no escribo ahora o que leo de manera crítica lo que escribí hace 10 años y digo, pues sí, me faltaba calle, me faltaban elementos, ¿no? Estoy segura que a todo periodista que se está renovando y que está pensando el presente, pues hace ese ejercicio y creo que eso se puede ver, ¿no? Pero tiene una cualidad que es tan honesta en su escritura que uno puede acompañar las reflexiones que está haciendo en ese momento y poder situarlas en un contexto histórico. Y creo que, bueno, por eso insistía un poco en que la visión que nos da del Trotsky militar y no del Trotsky que vemos desde ese mundo de Occidente, ¿no? Donde hay también un discurso politizado, donde, bueno, es la víctima de Stalin, que sí lo fue, pero podemos verlo también, o sea, llevando una guerra y fusilando desertores, ¿no? Y la inteligencia que tiene práctica en ese momento que de alguna manera también echaría atrás, por ejemplo, dentro de estas discusiones políticas de León Trotsky, que era un pequeño burgués, que no sabía de lo que hablaba, ¿no? Entonces, pues ves eso y hay una lectura ahí inmediata en ese momento y dices, esta información es útil en la actualidad para poder discernir, ¿no? Y creo que el periodismo en ese sentido no ha perdido su utilidad cuando está bien hecho, ¿no? Es decir, que la nota que escribiste hace 10 años, con todas las fallas o todo tu propio proceso de transformación y de maduración como escritor o escritora, puede ser útil para entender la historia de aquel momento, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer periodismo, dije, bueno, pues yo lo que hago son ladrillos para los historiadores del futuro, ¿no? O sea, que pueda servirle al que va a reconstruir la historia. Y creo que eso no lo podemos perder de vista. Y a veces, hay que decirlo, hacer un periodismo crítico te deja sin amigos, ¿no? De todos lados, inclusive personas con las que puedes tener una simpatía ideológica no van a ver con buenos ojos tu trabajo o si tu trabajo está hecho con miras al futuro. Porque hacer críticas de los procesos históricos, de los procesos políticos, inclusive de los procesos, llamémosle revolucionarios o de movimientos sociales, incluye todo este análisis y esta transformación, este análisis y esta crítica con vistas al futuro. Creo que eso está vigente en la obra de esta pues sí, gran periodista, ¿no? De la Revolución Rusa. Sí. Y bueno, quizás solo para ir concluyendo, yo diría que retomando un poco lo que decías, Lidia, acerca de cómo habría que hacer esta reivindicación, no solo de ella, sino de todas las escritoras a las que estamos reivindicando ahora, no desde la crítica patriarcal, ¿no? Que, o sea, no desde fulanito decía esto, fulanito decía aquello, ¿no? Sino más bien desde su propia obra. O sea, bueno, creo que eso también es algo que es posible hacer ahora, ¿no? Con estas publicaciones, ¿no? Ahora que incluso, pues, digamos, nosotras que somos personas que estamos cercanas de alguna manera o sea, yo por ejemplo pensé que tú sí lo habías leído, ¿no? Porque yo sé que tú vienes de políticas, ¿no? De Polaca, de la Facultad de Políticas, y dije, seguro ahí sí, o sea, sí, ¿no? Y cuando dijiste que no, dije, órale, o sea, ni siquiera en este espacio que es tan politizado, ¿no? Ni siquiera tú que eres una persona así con tanto conocimiento, ¿no? Sobre facciones, ¿no? Sobre los troscos acá en México. Y entonces pensé, bueno, pues obviamente otras personas que no están familiarizadas con el tema de la revolución o que tienen de la revolución rusa o que tienen otra idea totalmente distorsionada, pues mucho menos, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que es ahora pues fundamental. A mí me interesa mucho saber cómo va a ser leída, ¿no? Ahora que hay tantos círculos de lectura de mujeres sobre obras de mujeres, me interesa muchísimo pues saber cómo la vamos a leer, ¿no? Y cómo ahora la figura de Larisa, o sea, quizás ahora que no la conocemos, pero quizás en unos 2 o 3 años va a ser como esta figura desde la que vamos a poder entender otras cosas de estos movimientos y de estos procesos históricos que de alguna manera, o sea, y bueno, de algunas maneras muy directas y de otras maneras muy indirectas, pues también conformaron nuestra propia realidad económica, política, histórica como país, ¿no? Y cultural incluso, ¿no? Y pues eso. Ay, pues qué padre. Para, Sí.
Para cerrar y pensando, yo hace unos días platicaba con la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero sobre el canon literario que es bastante machista cuando uno se pone a revisarlo. Y creo que, bueno, si en el canon literario es así, en el canon periodístico y en el canon político, pues yo creo que es incluso más, ¿no? Entonces, para cerrar y en una onda de promover la lectura, de promover los textos escritos por mujeres, ¿no? Que estábamos diciendo aquí hace un momento, sí me gustaría que ustedes nos dijeran 2, 3 libros que encontrarían como para acompañar los libros de Larisa Reisner y que todas y todos los lectores de la Feria del Libro de Pachuca pues se puedan llevar tarea para estos días que todavía nos estamos quedando en casa. Okay. Bueno, pues yo ya había dicho, pero vuelvo a decir el de Svetlana, que es de El rostro no tiene, el rostro, la guerra no tiene rostro de mujer. Y añadiría pues quizás todos los artículos de Daniela Pastrana y de Marcela Turati, ¿no? Y también pues el libro de Lidiet, obviamente, La fosa de agua. Y Nadie les pidió perdón de Daniela Rea. Yo creo que son lecturas así súper hermanas pues de este texto de Larisa, de Hombres y Máquinas, ¿no? Uh-huh. Ya. Ay, bueno, yo iba, me ganaste algunos, Diana, y pues me falta recomendar tu libro, Procesos de la Noche, que habla sobre los procesos judiciales que siguieron el caso del asesinato de Julio César Mondragón en la noche de Iguala. También iba a decir del plan Alexievich y iba a decir de Daniela Rea. Pero yo quisiera agregar una escritora mexicana que tiene un poco también como de historia mítica, que también hay que leer en su contexto, ¿no? Y que es importante, si bien no en un asunto de crítica literaria patriarcal, en donde está en la primer cielo de los escritores junto a Dostoyevsky, sino para entender también los procesos, los procesos justo de las luchas de las mujeres en México, agregaría a Benita Galeano. Por supuesto, claro. Por supuesto. Sí. Pues ya. nada, pues a nombre... Sí quería decir algo, porque bueno, una cosa que quisiera agregar, yo sé que no es lo más importante, pero me encanta mucho un análisis, llamémosle sociológico, aunque dirían los revolucionarios de la Revolución de Octubre que la sociología es un invento del capitalismo inglés y que a partir de esa ciencia no se puede analizar nada, pero ella hace un análisis sociológico muy interesante que pone en duda justo este andamiaje teórico en donde se hablaba de que los mujiks o campesinos eran una fuerza conservadora porque tenían derecho a la tierra y los proletarios eran, digamos, una lectura en el siglo XIX, que era válida en el siglo XIX, que o sea, hemos visto que no están así, vaya, ¿no? Porque ella analiza cómo los mineros que están en las minas de carbón hace un análisis sociológico diferenciado sobre los obreros y los campesinos que no dejan de ser campesinos y lo único que quieren es ganar un dinero para regresarse a su tierra. Creo que eso es algo, digamos, que como periodistas no podemos perder de vista, hacernos de mayor herramientas sociológicas para analizar la realidad que estamos viendo y poder transmitir con mejores herramientas lo que estamos mirando, básicamente. No, hombre, pues no sé, a mí en nombre del Fondo de Cultura Económica, que estoy aquí nada más de comisario político, pues agradecerles mucho, mucho por sus lecturas. Prometo que esta próxima semana que viene estarán llegando a ustedes ejemplares físicos, no solamente de este libro del que hablamos hoy, de Sviansk, Hombres y Máquinas, sino también de Hamburgo en las Barricadas, para que se queden en casa y sigan leyendo. Entonces, a nombre del fondo, gracias Lidiet, gracias Diana, gracias a la Universidad Iberoamericana que coeditó estos libros y también gracias a la Feria del Libro de Pachuca. Muchísimas gracias.